Hola, la bendición de Dios esté con usted hoy y siempre. Hay personas que consideran que el mundo es como una inmensa caldera de agua hirviendo y que todos estamos dentro cocinándonos por una incesante ebullición de acontecimientos que no controlamos. La manera en que esa ebullición de acontecimientos sin aparente control cocina su vida es a través del aumento de la temperatura que crea tristeza, angustia, depresión, incertidumbre, miedo, soledad y desesperanza. Usted quiere salir de ahí, escapar, pero no puede. No puede salir de la caldera. Y esa caldera simboliza el mundo. Y no entiende la oración de Jesús que le hizo al Padre, que aparece en Juan 17:15. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. El mal es el fuego que eleva la temperatura de la caldera y de lo que está dentro de la caldera. ¿Qué somos nosotros? Pero de todas formas, usted no quiere ni quemarse, ni estar expuesto al fuego. Y la única manera de salir del mundo es ir hacia otra dimensión, hacia otra forma de existencia fuera del mundo. Y esa otra forma de existencia fuera del mundo es morirse. Pero una vez más, Dios dice a través de Pablo en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Usted entonces se queda en el mundo, pero decide no cocinarse, como la mayoría de las personas que están con usted en esa caldera. ¿Cómo lo logra? Defendiendo su mente renovada por Dios, actuando con diligencia y sintonizando con la voluntad de que Dios, quien hará con usted lo que hizo con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego ardiendo, donde se confirma que Dios protege a sus hijos, a su gente, cuando confían en Él, como relata Daniel 3, del 16 al 30. En diálogo con la palabra, pretendemos ser una contribución al esfuerzo que usted está haciendo por no quemarse.
Estoy convencido que usted lo está logrando de la mano de Dios, en el que usted confía y en el que le da sentido a su vida personal, familiar, y por eso es importante para la comunidad. Ese mundo lleno de acontecimientos en ebullición. Yo estoy consciente que quizás usted se siente como una persona que va a una populosa estación de trenes. Tiene en su mano el ticket, pero es la primera vez que va a tomar un tren hacia su destino y hay una multitud que produce tremendo bullicio y usted está tratando de escuchar la información que están anunciando por el sistema de audio de esa estación de trenes. Como usted no está familiarizado con la estación misma, está buscando también dónde encuentra las pizarras electrónicas que le anuncian la salida de los siguientes trenes. Y al final, dentro del bullicio y la cantidad de personas, usted decide encaminarse hacia el punto, hacia el hangar, la puerta, el lugar de salida de su tren. Y esperar lo más cercano posible su hora. Asimismo sucede hoy. Usted quiere captar, recibir una información que le ayude a llegar a su destino. Pero simultáneamente está recibiendo información de todas partes. Automáticamente usted está buscando información de todos lados. Y esa búsqueda le ha llenado su espacio vital de ruido, de un bullicio tremendo. Y no sabe, dentro de ese bullicio, dónde está el tren que lo va a llevar hacia el destino que usted quiere. Espero que Diálogo con la Palabra siga siendo un espacio dentro de este bullicio de información y de reflexiones que le ayude a usted en su vida. No espero otra cosa que usted encuentre la posibilidad de la mano de Dios de ver en este espacio un momento de aprendizaje y de encuentro que fortalezca la relación suya con Dios. Y nosotros estamos en Estados Unidos y hasta aquí
hemos visto que somos parte de un grupo humano no pequeño en Estados Unidos que vive de acuerdo a la palabra de Dios y se relaciona a partir de un comportamiento basado en perseverar en la doctrina de Jesucristo, enseñada y practicada por los apóstoles desde la iglesia primitiva hasta nuestros días, que fomenta la comunión entre todos nosotros, que nos permite participar en el sacramento del pan, compartir ese pan como resultado del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en una convivencia que es articulada por la alabanza y la oración. Eso nos lleva a un segundo hito dentro de esta nación que convoca a este pueblo alrededor de la figura de Jesucristo, y es el de ser testigos de Él, para llegar a tener un solo corazón y una sola alma, y dar testimonio de la resurrección del Señor. Nuestro nuevo mapa es en el que nuestro pueblo se asienta, se desarrolla y crece dentro de la geografía de Estados Unidos de América. Tiene en cuenta la realidad de que a pesar de estos acontecimientos en ebullición y de la confusión que nace del bullicio, existe, es real la manifestación de Dios. Y en ese espacio, a ese espacio nosotros denominamos reino de Dios, que se va conformando a través de la influencia, que siempre debe ser positiva y constructiva, de la iglesia, diseminada a lo largo y ancho de la nación. Cada iglesia donde se congregan personas que se tratan como hermanos y hermanas, porque nos une un Padre, Dios, que en Cristo nos ha llamado a ser una familia como ellos son uno, que representa la voluntad de Dios de extender su reino e influencia en nuestra nación a través de nosotros los cristianos. Y nos damos cuenta que eso es así por las señales o hitos que identifican a la iglesia, que hemos señalado, sin importar denominación o apellido institucional de esa iglesia. Esa comunidad de fe está en esa ciudad y vecindario, cualquiera sea, para que Dios actúe a través de ella. Esto no quiere decir que la acción de Dios depende solamente de que la iglesia actúe en ese sentido, sino que la iglesia debe actuar conforme a lo que Dios requiere para que su presencia sea reconocida en el mundo. Si no actúa de esa manera, sencillamente la iglesia no está promoviendo la manifestación del reino de Dios en los Estados Unidos de América y en el mundo inmediato a ella misma. Dios sigue moviendo al mundo y la naturaleza creada por Él de acuerdo con su voluntad.
y a pesar de nosotros. Como dijo Jesús, las piedras clamarán, si tienen que hacerlo para que nos despertemos del letargo. Y nos enfrentamos a un cuarto hito, una cuarta señal que nos transmite Hechos de los Apóstoles y que nos ilustra las características que tenían los primeros cristianos y las cualidades que le dieron forma a lo que denominamos la iglesia primitiva, el primer grupo de cristianos que se reunieron alrededor de esto que llamamos iglesia. Y que en la historia fue tomando diversas formas institucionales. Y leemos en Hechos 17:23, que es parte del relato de Pablo en su visita a la capital de Grecia, Atenas. Y en el contexto de la visita lo que pudiéramos llamar el Centro de Bellas Artes de Atenas, el Areópago, se encontró con una religiosidad fuera de lo común. Y él dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. No basta con que nuestro comportamiento sea diferente y mejor que los que no conocen a Dios. Debemos anunciar que Dios está presente en nuestra realidad y que representa orden, libertad, comprensión, compasión, amor, respeto por los derechos, responsabilidad. Sin embargo, tenemos un problema. Todos decimos conocer a Dios y creer en Él. Entonces, ¿por qué no nos sentimos bendecidos todos a la misma vez? ¿Por qué nuestra sociedad no es mejor y tenemos la sensación que delante de nosotros vendrán días más difíciles a pesar de nuestras buenas intenciones? Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, sin conocerle, es a quien yo os anuncio, escribió Pablo. Conocer es el resultado de indagar o buscar información ejerciendo las facultades intelectuales de su mente para entender las cualidades de las cosas. Conoces cuando comprendes, sabes o ves la realidad, una persona o a un objeto. Conoces cuando distingues el objeto de tu atención como diferente de todo lo que no es de él. Conocer no es un mero ejercicio intelectual que puede no pasar de ser superficial, sino que conocemos cuando entendemos el sentido profundo de las cualidades. En el sentido bíblico, conocer significa vivir una experiencia personal. De ahí que Pablo en este encuentro en Atenas está diciendo, ustedes lo honran sin tener una experiencia personal. Ustedes honran algo que no conocen.
no lo conocen profundamente, no entienden sus cualidades, tienen que ir más allá de lo intelectual. Y la otra palabra clave, además de conocer, y lo que significa, es anunciar. Porque Pablo dijo, ustedes no le conocen, y a ese que adoran, honran sin conocerle, es al que yo les anuncio. Anunciar es dar orientación y comunicar algo. Divulgar, publicar para que se enteren de algo los que no están enterados. También es considerado como una advertencia o comunicación que pronostica que algo ocurrirá. Anunciar es hacer notorio o conocido o dar la primicia sobre la llegada de algo o alguien. Es hacer saber, proclamar lo que no es conocido. En las actuales circunstancias, estamos en una pandemia, una economía débil, incubación de mayores problemas en las relaciones internacionales, tensión política y la insistencia de honrar a Dios con lo mínimo de nuestras capacidades mentales y emocionales, que demuestra que honramos a Dios sin conocerle. Los cristianos y la iglesia deben anunciar que Dios es uno. Y lo confirma Éxodo 22 y 3. Yo soy tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El error de los atenienses en la época de Pablo era que tenían un altar para todo. Eran politeístas, adoradores de todos los dioses que se aparecieran. Y hasta tenían un altar dedicado al Dios que no conocían. Por si acaso en algún momento se aparecía, que tuviera un lugar específico donde adorarlo. Dios es conocido sin confusión como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque la naturaleza divina es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Lucas 1:35 nos recuerda que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y este es el mensaje del Espíritu de Dios a María, la madre de Jesús. Es por eso que nosotros hablamos de Dios, hablamos de Jesús, hablamos del Espíritu Santo, porque la manifestación de Dios está en la vida y acción de ellos. Pero además Jesucristo fue enviado a nosotros para, como ser humano, hemos visto la divinidad de Jesús, como ser humano además, vino a enseñarnos el camino al Padre. Su vida y acciones fueron realizadas para establecer la práctica de la fe, a través de los cuales Él nos salva y Dios nos elige para vivir la salvación desde el aquí y el ahora. Desde aquí, el lugar donde usted está. Y el ahora, en el tiempo suyo presente. Jesucristo es el camino, y el que no entra por esa puerta es ladrón y salteador. Él mismo afirma: yo soy la puerta a Dios. Conozca más a Dios y anuncie su mensaje para vivir mejor en comunidad.
¿Por casualidad está usted consciente de que entre la relación suya con Dios se atraviesan muchos dioses? ¿Interfieren muchos conceptos de Dios? Y que la única forma es conocer al Dios al que usted honra, adora y dice creer a partir de una experiencia personal con Él. ¿Quiere usted vivir mejor? Conozca más al Dios que usted dice creer, que no es cualquiera, que no es el que le cuenten a usted, es el que usted experimente. Y le recomiendo que experimente al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, hacedor de proezas, artesano de milagros. Y hemos escuchado en estos días, hablado con enfermos de coronavirus, algunos de los cuales cuando los llevaban al hospital se despedía de su familia y testifican que no esperaban volverlos a ver. A ese Dios es en el que debemos creer nosotros, al que levanta muertos, al que ordena y al que nos llena la vida de salvación suprema. Reciban la bendición. La paz de Dios que sobrepasa todo conocimiento humano y de Jesucristo su Hijo, nuestro Señor y Salvador, guarde tu vida en el amor de Dios, en la gracia de Jesucristo y en la comunión con el Espíritu de Dios, que no deja que te desanimes, que entres en pánico y que no te asustes mientras la vida con sus acontecimientos está en ebullición. Tú no vas a ser consumido por el fuego que produce el desconocimiento de Dios. Que ellos te acompañen y bendiga a tu familia, hoy y siempre. Amén.